En un día como hoy del año 1859, un 2 de septiembre, se generó la tormenta geomagnética más importante de la historia moderna, siendo conocida como la tormenta de Carrington. Este día 2 de septiembre del año 2025 se conmemoran 166 años de lo que fue considerada la tormenta de Carrington, ocurrida en todo el mundo durante una emisión clase X20 estimada en el ciclo solar 10. Esperando tengan una excelente tarde, noche o día en compañía de los suyos. Esta va a ser una transmisión breve explicando la situación de lo que generó lo que es considerada la tormenta solar más importante de todos los tiempos, que de ocurrir nuevamente una ya es un motivo de estudios avanzados, correspondería con el colapso de la civilización moderna. Esperando les agrade, disculpen si la voz para algunos llegase a ser agradable, para otros no. Disculpen el ruido de fondo, es una transmisión en vivo. Conmemorando esta tormenta geomagnética que ocurrió en el año de 1859, se tiene un antecedente de observaciones justamente en la conformación de un grupo de manchas solares similar al que nosotros tuvimos en los últimos días, conocidas como regiones RA 4197, 4201 y 4202, que estuvieran en una conformación similar a la ocurrida en la tormenta de Carrington. A diferencia de esa monstruosa tormenta que se generó porque fue durante el pico más álgido del ciclo 10 solar, presentó una conformación de emisiones clase tipo X más 10 y más 5 correspondientemente. Es decir, que la conformación de manchas solares, aunque se está viendo en un formato similar al que observaron ellos, que es Carrington justamente, o HMI como tal, el cual pueden apreciar en la transmisión, las emisiones que presentaron las llamaradas y las emisiones clase X más mostraron pulsivas de destellos en el interior del conjunto de manchas solares. Eso fue lo distintivo para indicar directamente el grado de agresividad que se presentó durante esta tormenta. Para que se den una idea, el día 28 de agosto, cuando se dio la identificación de las manchas solares, se encontraban justamente en el horizonte solar en esta región, cercana a la región 4207, que es la que tenemos justamente ahí. Y justamente día 28, 29, 30, cuando se generaron las liberaciones más importantes, fue como fue identificada el principio de la tormenta más agresiva conocida. A medida que la liberación de pulsos se generó, y tómenlo en consideración, no fue una tormenta frontal, en todo sentido no fue una tormenta frontal, porque la cantidad de energía liberada fue tal que la onda de impacto, el de efecto radiante, le pegó a la Tierra con una capacidad X15 directamente, lo cual no fue una parcialidad directa o total, sino que fue una parcialidad segmentada de lo ocurrido. A medida que el desarrollo de las manchas solares se fue generando cada vez más al frente, estas ya habían liberado en mayor cantidad toda la liberación de plasma permitido que tuvieron en ese entonces, pero los efectos de impacto fueron sumamente agresivos
en toda característica. Primero, porque las primeras emisiones de radio se vieron afectadas significativamente. La generación eléctrica pertinente que se fue considerada de la época, los equipos permanecieron encendidos incluso cuando estaban desconectados, y sin duda alguna el factor más importante de la afectación directa de esta tormenta geomagnética G5 fueron las redes telegráficas de la época, las cuales se incendiaron por la sobrecarga de inducción geoeléctrica que se presentó en toda la región de los Estados Unidos. Para que se den una idea, actualmente toda la extensión de fibra óptica, infraestructura eléctrica que existe en el norte de Canadá, en Estados Unidos principalmente, si se comparara con la red telegráfica, sería apenas del 2% de desarrollo en extensión, y por dimensiones justamente de recorrido ni siquiera alcanzaría el 1% de la red actual que existe ya en cobertura. Todas estas regiones tuvieron una electrificación más allá del kilovatio de energía, lo cual generó un incendio significativo en todas las estaciones. Toda estación telegráfica se perdió durante el día el 1 de septiembre, y en la madrugada del 2 de septiembre ya estaban perdidas todas las redes telegráficas de Estados Unidos y de parte de Canadá de esos. Entonces se hizo una estimación significativa para calcular los valores permitidos sobre esta condición de electrificación ya en los años 1980, y fue como se determinó que era toda esta cantidad de energía que se había generado. Sin embargo, la medición en grados de nanoteslas que se permitió hasta entrado ya 1900 permitió justamente el establecer que la tormenta alcanzó una escala de 1200 nanotesla, es decir, que es la intensidad de un campo magnético intensificada justamente como si fuera un motor de 400 caballos de fuerza directamente en una red eléctrica de una alimentación de 360 volts a 4000 amperios justamente de emisión directa, lo que es apenas un ciclo de revolución de un motor genera un arco eléctrico sumamente importante, que si en esa época cualquier persona que hubiera vivido con un método de marcapasos o algún el equipo celular, algún equipo de cómputo e incluso cualquier red común, habría tenido afectaciones sumamente, primero por la instancia de la descarga eléctrica inicial y consigo todo el proceso que se desarrollaría en la caída. Fue tal la condición de impacto de esta potente tormenta geomagnética por el viento solar que se generaron auroras visibles en el día, incluso en el Ecuador. Esto alcanzó una tasa de superación en índice de Kp o contenido total de protones por centímetro cúbico, estimada más allá de un Kp15, justamente por las condiciones agresivas que se presentaron durante dicho proceso. La duración de estas tormentas tuvieron un periodo significativo de 3 días, siendo justamente la noche del 1 de septiembre, madrugada del 2 de septiembre y madrugada del 3 de septiembre como los remanentes activos de una potente auroras boreales que fueron visibles inclusamente en el día en las regiones ecuatoriales. Se vieron tanto en el centro de Lima, en el centro de Chile, en el centro de Argentina. Se vieron partes de ellas mismas
en los registros en Brasil, en Europa Central fueron registradas en su totalidad. En algunas regiones de África del Norte, lo que es Marruecos, Egipto, principalmente también hay registros de que esta tormenta de Carrington tuvo una importante distribución aural, la cual estaba generando un punto cercano al colapso del campo magnético. Esto, para ser más explícitos, dadas las circunstancias de lo que se generó durante este proceso de tormenta significativamente agresiva. Actualmente, si se llegase a generar una tormenta de estas características, se tiene en cuenta que se generaría un colapso inmediato de toda red eléctrica y asimismo de toda telecomunicación, principalmente en las bandas satelitales, las cuales serían las primeras afectadas e incineradas por la alta cantidad de plasma y de interacción de irradiación solar, principalmente en los componentes electrónicos, y asimismo poco a poco el descenso de la energía residual de impacto tendría justamente un efecto significativo en toda la red eléctrica por la combinación de geoeléctrica y aún más con todas las instalaciones a modo tierra. Incluso no habría ninguna liberación de carga a tierra, porque la tierra se electrificaría por sí mismo, permitiendo saltos de corrientes directamente por toda infraestructura que permitiera generar el desplazamiento de estas descargas geoeléctricas directamente alimentadas desde la tierra, en primero por la interacción inductiva del campo magnético y asimismo por la saturación de cargas electroestáticas que se estarían generando. Asimismo, los protocolos de tormentas solares están aplicados desde el año 2014 por Barack Hussein Obama, el cual estipuló que necesitaban desarrollar Estados Unidos de una forma rápida y eficiente un control de desarrollo para contener en mayor medida la infraestructura más vital y asimismo el saber cómo se comportarían las condiciones en las centrales nucleares para ver si no habría algún problema significativo con todo este proceso de irradiación y de funciones activas que presentaría toda la interacción de energía emitida por el Sol y asimismo la interacción iónica que se genera en toda la permanencia de actividad geoeléctrica, aural y electroestática principalmente. Esto es realmente uno de los temas que todavía siguen en discusión, en saber qué tan intenso sería. Y lo cierto es de que si llegase a ocurrir nuevamente una tormenta de estas características, ahora en un golpe frontal, dependería mucho el ángulo de rotación terrestre, ya que cuando fue la tormenta de Carrington, afortunadamente no se generó un impacto directamente sobre América continental, sino que fue en la región del Pacífico, sino de lo contrario habría tenido una interacción mucho mayor con la anomalía geomagnética sudamericana. En esos entonces habría sido una situación, yo creo que mucho más caótica, y habría quedado mucho más en la historia, incluso con reservas de no poblar ciertas secciones de el cono sur sudamericano, y asimismo todas las condiciones de absorción de energía habrían quedado registradas sin ningún problema en toda esta combinación que tiene que ver toda esta zona de la anomalía geomagnética sudamericana. Este sentido principalmente tiene que ver si llegase a ocurrir alguna tormenta significativa de valor por encima del valor X5 a 10 en una dirección frontal, nos afecta directamente a todos en cuanto a las condiciones tecnológicas y de telecomunicación, y por otra parte depende mucho la zona de impacto.
si es que hay esta interacción directa sobre la anomalía geomagnética sudamericana, créanme que sí existen condiciones de una penetración mucho mayor de partículas en toda esta región, por lo cual es mucho más vulnerable, porque existe una bolladura del campo magnético y lo único que limita el pasar ciertas condiciones de radiación cósmica son las capas atmosféricas de toda esta región principalmente, por lo cual sí es bastante complejo en todo sentido el monitoreo de esta región, el saber cuándo es realmente activa, cuándo permite la integración de bastantes partículas solares en mayor medida, y consigo todas las combinaciones de factores que puedan influir directamente en la emisión y la alteración de las partículas solares en esta región, por lo cual en este 166 aniversario tuvimos una combinación bastante curiosa por efecto de manifestación de este conjunto de manchas solares que ya se está retirando y ya se está dirigiendo a la cara oculta y del limbo solar, conocidos como conjunto RA 4197, 4199, 4101 y 4201 y 4202 fueron los principales factores de influencia que pudieron haber permitido una emisión parcialmente directa. Esto en mayor consideración ante lo ocurrido y que coincidió perfectamente con la emisión parcial de algunas llamaradas clase C. Tuvimos un impacto en forma durante el periodo del 1 de septiembre. Actualmente la tormenta geomagnética que se mantiene en G2 durante el 2 de septiembre, y que en la madrugada del día 3 de septiembre se espera un impacto parcial frontal clase M2.4. Lamentablemente no tengo la reconexión de comentarios, no me aparece nadie que esté viendo la transmisión, por lo cual se omiten los comentarios. Cualquier persona que haya interactuado durante esta transmisión se le agradece. Ya está tomando captura para que constaten que no me aparece nadie en público, y consigo justamente se conmemora en este fase intermedia del ciclo solar 25 esta faceta que ocurrió hace 166 años, en el año de 1898 respectivamente. Miren, ya mandaron comentarios que no me aparece nadie en línea. Guardia, aquí andamos, buenas tardes. Para ejemplificar todo lo que es el factor común de lo que ocurrió en la tormenta de Carrington a lo comparado en la fecha actual, la tormenta de Carrington ocurrió durante la alza de proceso en el pico más elevado del ciclo solar 10, lo cual, a diferencia de lo que se observa en estas fechas, nosotros ya estamos en el punto de declive más importante del ciclo solar 25. Se está viendo una decaída activa de la conformación de manchas solares, pero sin embargo, al ser justamente entre mayor medida la conformación regular, es decir, que no hay muchas formaciones de manchas solares en las regiones tropicales solares que correspondían a estos laterales, sino que esta ya es una conformación más frontal, transecuatorial, o sea, que es justamente del medio y atraviesa el Ecuador sin ningún problema. La región que se conformó como la tormenta de Carrington fue tropical solar,
y actualmente la tormenta que nosotros tuvimos y que hemos tenido y vamos a estar presenciando en los últimos meses, ya al punto de declive mayor del ciclo solar 25, que empieza justamente en el año 2026, y su punto más de menor actividad que se espera para el 2027. Se espera de nuevamente el repunte para el año 2028, 2029, 2030, 31, 32, y en el año 2033 se esperan que se conformen nuevamente una menor conformación de manchas solares en cantidad, pero no en agresividad de conformación. Esto como dato interesante, esperando poder responder estas dudas, y que significativamente está comentando estos datos respecto a la diferencia de las tormentas de Carrington que han ocurrido, y significativamente lo que se ha podido precedir. También, por otra parte, la tormenta de Carrington ocurrió justamente después del mínimo de Maunder, que duró justamente 11 años, lo que fue un ciclo solar activo, y que justamente las características de emisión agresivas ocurrieron posterior al mínimo registrado en esta situación. De igual manera, se espera que el mínimo solar que entre a partir del ciclo solar 26 al 27 pueda tener estas características, y a partir del año ciclo solar 28 del 20 al 21, del 28 al 29, se esperen las características de tormentas en menor cantidad y sumamente agresivas. Esto lo dejo como constancia, esperando poder haber aclarado algunas dudas. Esta transmisión conmemorativa, que el cielo permitió tantito la apertura del sol en estas horas, ya que en las horas anteriores estuvo bastante complejo el poder enfocar el sol respecto a las nubes y todo el paso de nubes. Esperando tengan buena tarde, día, noche, la hora que vean esta transmisión, que se realizó el 2 de septiembre del año 2025, conmemorando los 166 años de la tormenta de Carrington. Pueden revisar cualquier dato en conversación de la cantidad de auroras, las características de las auroras que se vieron, los daños de la época. De igual manera se identifican directamente en la transmisión, lo pueden escuchar. Y a las personas que estoy viendo apenas que se están comentando, porque yo realmente no veo la cantidad de personas que están viendo la transmisión, les mando un cordial saludo a Doc Gardi, que nos comentaba: aquí andamos, buenas tardes. Y a Cianya Díaz: yo también estoy al pendiente y gracias por la información. Que tengan una excelente tarde en compañía de los suyos. Y sin más por el momento, esta es la transmisión que tengan todos ustedes. Y también un cordial saludo a las personas que nos han apoyado en cuanto a las transmisiones, y que justamente estamos al pendiente de lo que estamos durante estos días seminublados que están permitiendo generar estas transmisiones parciales, en cuanto más que nada por las condiciones climáticas, que si no apliqué lo que es el filtro H alfa, es justamente por la nubosidad que no permite ver algunas características más dominantes del sol. Sin más por el momento, eso es todo. Muchísimas gracias, y gracias a los seguidores nuevos de la página. Y como saben, estamos aquí a la orden en la página en Facebook, Alerta Tormenta Geomagnética, y en YouTube como Alerta Tormenta Geomagnética YouTube. Que tengan un excelente inicio de septiembre.